Bueno, muy buenos días. Como dijo Natalia, mi nombre es Carlos Semboraín y voy a hablar sobre la compresión de datos en SQL Server 2008 y en qué partes del SQL Server 2008 se puede aplicar esa compresión. Bueno, muy bien, comenzamos. Fíjense, vamos a hablar acerca de mí, de qué me dedico. Trabajo desde la versión 2000, tengo algo así, un poquito más de 10 años de experiencia en base de datos. Me desempeño como consultor en Venezuela sobre base de datos específicamente y Microsoft me reconoció hace el periodo 2009-2010 como MVP para SQL Server en Venezuela. Y bueno, activamente colaboró con Microsoft en eventos de este tipo o tal vez un grupo más privado en entender o ayudar a la gente a utilizar este tipo de tecnologías. ¿Qué es la compresión de datos? Bueno, los objetivos primordiales normalmente cuando tenemos estas tablas inmensas donde hay muchísima información y sobre todo cuando son fact tables en Data Warehouse, donde tenemos tablas que pueden pesar hasta gigas, 20, 30, 50 gigas, y cada giga que utilizamos en los discos es costosísimo. Y esta solución está orientada a ese sector de usuarios que necesitan mejorar el desempeño en, en ese tipo de almacenamiento. Como objetivo secundario es mejorar el desempeño de las consultas y se basa en que si nosotros tenemos un disco que tiene la capacidad de leer eh, 2, 3 megas, 50 megas en un zarpazo o en una lectura secuencial, cuando nosotros comprimimos los datos en ese mismo espacio físico que el disco duro pudo leer, aquí se puede también manejar esa compresión y al guardar esa información comprimida, ese mismo zarpazo de disco puede traer muchísimo más registro, muchísima mayor cantidad de páginas y así mejorar el desempeño del query, porque con un solo zarpazo del mecanismo de disco tenemos acceso a muchísima información, incluso hasta de 2 hasta 7 veces la misma cantidad de datos en ese zarpazo. Entonces fíjense que hay una cantidad importante de datos que estamos trayendo del sistema de disco porque ya esta se encuentra comprimida. Es como descargar algo en internet. No es lo mismo descargar una imagen que no tiene ningún tipo de compresión y que puede pesar 100 megas que una imagen, la misma imagen comprimida que podemos descargarla con un solo mega o 100K. Estamos trayendo la misma información pero en formato comprimido. Esa es básicamente la idea de manejar esos aproximadamente que el factor de compresión es de 2 hasta 7 con datos reales, que son los estudios que se han hecho en datos de clientes y tablas corrientes de fact table o data, puede ser de OLTP, ¿por qué no? Data de OLTP que se lea mucho, pero en esta situación cuando data es leída y escrita, bueno, siempre hay ciertas penalidades, claro, con mayor uso del CPU para cuando se comprimen los datos, porque hay operaciones que se deben hacer antes y luego de guardar información en los mismos repositorios. La compresión de que vamos a hablar hoy, o la que vamos a estar enfocados, es la compresión sobre tablas e índices. Es decir, existen otras compresiones como la compresión de los backups. Eso es otro mecanismo, y este mecanismo se basa, el que le estamos hablando hoy, es sobre la compresión que hay sobre tablas e índices. Es decir, esa información es la que vamos a comprimir en esta sesión. Se comprime basado en un algoritmo de optimización de espacio. Eso es basado en la capacidad que tenía 2005 en adelante. Es del bar decimal, que fue marcado como deprecated. Eso es la forma de que los enteros puedan tener un tamaño, que los decimales puedan tener un tamaño variable y así también manejar su radio de compresión en esta edición. Otro punto importante es que, como me han preguntado muchísimas veces, esto solo funciona en la versión Enterprise, la compresión de datos. No está disponible en ninguna otra edición.
bueno, en la edición Data Center, que es una edición superior a la Enterprise, que además de tener las mismas características de Enterprise, tiene algunas muy particulares. Pero estas capacidades o estas características se encuentran en la edición Enterprise. Fíjense sobre la compresión de datos. Aquí mi lámina me habla sobre que veamos una opción que conseguimos normalmente dándole clic en propiedades en una base de datos que habla sobre el storage de variables del decimal. Esto es como les dije, una de las capacidades básicas que tiene 2005, pero se explota correctamente es de versión 2008 en adelante para comprimir los datos que estamos trabajando. Fíjense, existen dos tipos de compresión o dos técnicas de compresión que utilizamos para las tablas y los índices. Una de ellas se llama compresión por fila o compresión por registro. Esa compresión se basa en que, basado ciertos tipos de datos, estos pueden ser comprimidos, es porque no utilizamos la capacidad total de ese dato. Es decir, el manejador puede, a la hora de guardar un registro, puede evaluar si este entero que estamos utilizando, por ejemplo, el ejemplo que está en la lámina, que es un entero de valor 34, pero la precisión de un entero es de 4 bytes, perdón. Esos 4 bytes son muy grandes o están de sobra para guardar ese simple número, ese 34. Incluso ese 34 podría comprimirse a un solo byte porque el manejador detecta que el valor no es lo suficientemente grande como para ocupar todo ese espacio y él puede ahorrar ese espacio sobrante y convertirlo en el mismo tipo de datos, pero con un almacenamiento menor. También como el Small Int, es un ejemplo donde está casi a la capacidad máxima que tiene este entero y máximo él puede albergar hasta 2 bytes. Pero en este caso la compresión no es mucha, dado que está cubierto los 2 bytes de almacenamiento. Otro ejemplo interesantísimo son los caracteres y caracteres variables. En este caso, la palabra Redmond solo necesita 7 caracteres para ser almacenado, de los 50 que está previsto. Entonces el manejador a la hora de guardarlo puede ahorrar muchísimo espacio en esa forma de inserción. Fíjense que para el resto de los espacios, aquí nuestra amiga Natalia me dejó el link de compresión y tablas, compresión por row, por registros. Este es un extracto del MSN, donde por el momento no quiero participar. Hay una tabla donde podemos verificar todos los tipos de datos soportados por SQL y si pueden ser comprimidos o no, o si pueden ser afectados por este tipo de compresión. Si dice que sí, quiere decir que son susceptibles a ser comprimidos y podemos ganar espacio en nuestros sistemas simplemente activando la opción de comprimir esas tablas o esos índices que los contienen. Muy bien. Otro tipo de compresión es un segundo. Disculpen que se está... Otro tipo de compresión es la compresión por página. La compresión por página es un tipo de compresión que ya no, después de haber analizado la compresión por fila, es decir, que primero actúa sobre cuánto se puede comprimir el registro en sí, basado en los tipos de datos, y luego existe una compresión por página. Y dentro de la compresión por página existe dos fases o dos tipos de compresión. La primera sería compresión por prefijo, que es básicamente en el encabezado de cada página él guarda. Lo siento, se fue hasta atrás.
Un segundito. Disculpen, como que han colado varios. Algo pasa acá. Alguien se está corriendo solo las láminas, disculpen. Muy bien. La compresión por página, como les comentaba, existe dos fases o dos tipos. La primera fase es la de prefijos. Él intenta buscar en cada uno de las columnas seis datos donde se repite todo o una parte de la data creando un prefijo. Este prefijo se analiza y se lleva consigo información que es repetida y analizada para buscar un prefijo. Luego él lo que hace es cambiar el prefijo por un dato, que es un apuntador hacia al prefijo, y fíjense que de un espacio grande se guarda el prefijo y se sobrescribe el registro para un tipo de datos o un apuntador, perdón, donde se apunta hacia el prefijo y el resto de la data. Esto ayuda muchísimo al manejador a entender la data y poder eh, manejar radios de compresión superior. Fíjense que tenemos acá n tipos o n coincidencias, donde él convierte los tipos de datos en apuntadores, y fíjense que las páginas de aquí abajo se convierten en tipos de datos más pequeños o simplemente ya no son necesarios en el espacio. Otra técnica es compresión por diccionario. Compresión por diccionario es, imagínense una tabla que normalmente tiene un estatus que dice recibido, y en los 100 millones de registros tenemos el 90% de nuestra base de datos dice recibido, 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 recibido. Y solamente un pequeño porcentaje dice en tránsito, rechazado o cualquier otro estatus. Ese estatus o esa palabra se puede suplantar por medio de un diccionario, y el manejador automáticamente, analizando la data, él define el nuevo diccionario en esa página y suplanta la información que está en las páginas que se guardan en los registros, perdón, que se guardan en esas páginas, y el resto de las páginas que puedan manejar ese mismo método de compresión. Todo esto que les he hablado lo hace de manera automática y desatendida del el manejador. Lo único importante que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué método podría sernos útil? Si el de por registro o por página. Fíjense que si nosotros pedimos una compresión del tipo de página, él no lo hace automáticamente. Fíjense que si la tabla está en un primer momento vacía, y se inserta un registro, lo va a insertar y va a intentar comprimirlo por el método de registro. Luego, si esa página ya se está llenando, él contempla la posibilidad de comprimirlo por medio de estas dos técnicas que les comenté, que es por medio de diccionario o por medio de prefijo. Al haber aplicado esa técnica, el servidor guarda las páginas basado en ese radio de compresión y va mejorando el método de almacenamiento con respecto a la capacidad. Es decir, vamos a tener mayor espacio, vamos a tener mayor cantidad de registros en menos espacio físico. Son los ejemplos del cabezado. Fíjense, disculpen, que al final quedamos de una página totalmente llena a solo unos cuantos bytes que estaban en las columnas. Entonces esto ayuda muchísimo a que en un extended, donde cabían solamente 8 páginas full, ahora vamos a tener
mayor cantidad de páginas y con mayor cantidad de registros dependiendo de los tipos de datos y la forma que podemos comprimirlo. Un pequeño ejemplo de una compresión de una tabla se hace de esta forma. Fíjense que el transact de esta operación es muy sencilla. Simplemente para comprimir una tabla que ya está hecha, si le decimos alter table, le decimos el esquema, el nombre del objeto y le ponemos esta opción que es reveal partition all. Si estamos hablando de una tabla particionada o si no está particionada en absoluto, with, y le decimos that underscore compression igual a row. Aquí le estamos indicando que el tipo de compresión que deseamos para esa tabla es de tipo registro. Es decir, que él va a intentar, basado en los tipos de datos, es analizar ese tipo de datos y llevarlo a la mínima expresión posible para almacenarlo sin perder información y se está devolviendo de nuevo. Listo. Me imagino que surge la pregunta, ¿cómo nosotros podemos saber cuánto espacio podemos ahorrar basado en un tipo de compresión o en otro? O si para mí o si tengo algún tipo de ahorro comprimiendo una tabla dependiendo del tipo de datos o el uso. Fíjense que para hacer ese pequeño estimado existe un store procedure que es muy sencillo, que es HB Estimate Data Compression Saving. Este store procedure básicamente le damos el esquema donde está guardado, el nombre del objeto, si vamos a hacerlo por medio de un índice específico, se lo damos, en este caso no. Vaya a pasar algo, se devuelve si yo tocar la página. Disculpen un segundito. Fíjense, y al final le damos el tipo de compresión. En este caso es del tipo registro. O podemos también poner el tipo page, en el caso de que queremos consultar cómo sería la compresión del tipo de página o el tipo registro. Con esta información nosotros podemos dar más o menos un estimado de cuántos kilobits necesitábamos o megabytes para almacenar una tabla que tal vez pese gigas y podemos llevarla a su mínima expresión basada en el método de compresión. Pero una cosa interesante es que si tenemos una tabla muy grande, y eso lo digo en ambientes de producción, donde tenemos una tabla muy grande que deseamos comprimir, cuando aplicamos el método anterior, que donde nosotros hacemos la compresión en esta lámina, esto va a requerir, que dependiendo del tamaño de la tabla, un uso intensivo de la base de datos TenDB. Es decir, si ustedes tienen algún ambiente en producción donde esa base de datos TenDB está comprometida con transacciones o el día a día, o se maneja intensamente esa base de datos por ordenamiento, por el día a día de las transacciones, yo les recomiendo que se tomen un tiempito para hacer esa operación porque es probable y bueno, además del tiempo de tomar la operación, es cuánto puede crecer. Eso también lo da este estimado del el Estimate Data Compression. Store Procedure nos da información acerca también de cuánta información necesitamos, cuánto espacio necesitamos en TenDB para poder comprimir las tablas. Como dije, en un ambiente de producción puede ser crítico, es una situación que debemos tener muchísimo cuidado a la hora de manejarlo. Fíjense, vamos a ver un ejemplo. Antes de llegar a la parte de compresión, permítanme compartir mi máquina virtual. Y fíjense, y recuerdo si tengo ya un query
que está eligiendo mi tabla en cuestión. Bueno, vamos a... Disculpe, la forma de pegar no fue la más óptima. Sí, definitivamente no fue la más óptima. Muy bien, vamos a completar el query. Bien. Estimate make compression saving le decimos cuál es el nombre del esquema. Bueno, como son parámetros podemos ponerlo, es el en este caso voy a elegir otra. Primer parámetro que me pide es el esquema. Entonces un momentico a correr aquí al amigo. Estimate data. Ya sé por qué no me save. Perfecto. Espera los parámetros. El primer parámetro que me pide es dónde está ubicada la tabla, en qué esquema. Es el DBO. Luego me pide el nombre de la tabla. Aquí tengo una tabla interesante. Luego me pide el nombre de índice que vamos a manejar, ¿no? Nulo, no quiero ningún índice por el momento. Luego me dice el número de partition, tampoco null, no lo voy a... Y el tipo de compresión, aquí es donde defino que va a ser el tipo row. Ejecuto, se va a tomar un poquito de tiempo para analizar la tabla, para contar los registros. Y voilà. Aquí me va a entregar los estimados, tanto de la tabla como los de los índices que tenga. El primer índice es del tipo cluster, lo sé porque conozco la tabla y podemos verlo acá si nos vamos a design, vemos los índices. Fíjense que el primary key es del tipo cluster. Y si nos vamos, fíjense que el tamaño en kilobyte, perdón, del setting actual. Setting actual quiere decir sin compresión. Yo tengo alrededor de 11 megas. Y luego de haberla comprimido, el resultado me sería de 8 megas. Estoy haciendo casi 3 megas de ahorro. Y acá me está diciendo cuántos datos necesito o cuál fue la data o el tamaño de la data que fue analizada. Esto, señores, nos da una idea de cuánto puedo ahorrar. Pero eso es del tipo row. Vamos a hablar del tipo page. Y que analice nuevamente. Disculpen. Page. Voy a tardar, como le digo, un par de segundos. Que analice la tabla.
Muy bien. Nos vamos otra vez en el análisis. Me dice que con la compresión actual, es decir, sin compresión, tengo 11 megas. Pero fíjense que con una compresión del tipo de página puedo solo requerir hasta 3 megas de los 11 que estoy utilizando. Fíjense que es una radio de compresión bastante alto. Si estamos teniendo en cuenta es que la data no va a ser transformada de una manera que no sea legible, sino vamos a tener compresión de una manera totalmente transparente. Nuestros queries van a seguir funcionando igual, incluso algunos de ellos pueden mejorar en lecturas secuenciales típicas de lecturas de Data Warehouse. Fíjense, para no recordar esto, o tener que recordar aquello, en la versión 2008 o 2008 R2 tenemos, si le damos un clic derecho sobre la tabla y le damos al menú Storage, podemos llegar a donde dice Manage Compression y nos lanza un wizard donde la tabla se puede hacer manejar en los escenarios de compresión. Fíjense que el tipo de compresión actual es ninguno y podemos hacer un análisis por registro. Luego le damos al botón calcular y me calcula la cantidad de espacio actual y la que vamos a manejar luego después de haberse comprimido. Utilizamos la misma tabla. Current space. Ahora vamos a intentar con, que sea por página. Tarda un poquito. Fíjense que el botón de calcular queda. Fíjense, esta otra tabla de 24 megas que pesa, luego una compresión de tipo página puede llegar a pesar solo 7.8 megabytes. Tenemos un ahorro importantísimo en nuestras tablas. Esta tabla es de la base de datos de ejemplo de Adventure Works de Data Warehouse, donde tenemos estas tablas de ejemplo. Fíjense que por medio de acá nosotros podemos hacer ese cálculo. Si decidimos que ese es la método de compresión que deseamos, le damos siguiente y podemos elegir entre correr inmediatamente ese mecanismo de compresión o crear un script. Ese script pues, lo podemos llevar a un archivo o crear una nueva ventana para queries o de una vez agendarlo, porque agendarlo en la noche y se manejen en horas de baja incidencia en la base de datos. Vamos a crear un script, le decimos que vaya a una nueva ventana de query. Hola. Y aquí está la tabla. Fíjense, selecciona la base de datos, selecciona la tabla y hace un reveal de todas las particiones, en este caso solo hay una, y le pone la opción de Data Compression y el parámetro va a ser igual a Page. En este caso, la tabla se está comprimiendo todos los datos que estamos solicitando. Fíjense una cosa muy interesante, es un query que tengo por acá. Este query que está aquí, él hace un análisis de la... Fíjense, este otro que está acá es para limpiar los buffers y que las medidas sean lo más exactas posibles. Luego acá. Este señor lo que hace es detectar, llamar a esta función que me da el tamaño físico de los archivos, no, del espacio que los índices están localizando. Fíjense, este índice que está acá, en esta protección, tiene page count, déjame buscar, aquí está, page count, tiene 1483 páginas. Luego de aplicar la compresión, nosotros podemos ver que la cantidad de páginas utilizadas por el índice, y en este caso es el índice cluster, disminuye basada en la compresión que se le está aplicando a la tabla. Entonces nos vamos a nuestro query, que lo crea automáticamente, lo ejecutamos, y él se va a tardar un tiempo. Bueno, ya terminó la compresión. Asegurarme que sea esta tabla. Vamos al query Factory Results y este es Resale Sales. Perfecto. Vamos a hablar de la misma tabla. Fíjense que en el caso anterior fue de 1400 páginas y ahora ejecutamos nuevamente. Y ahora la cantidad de páginas utilizadas
son dramáticamente inferior. Son solo de 378 páginas comparado con las 1400 páginas que he utilizado anteriormente. Es decir, que la compresión ayudó muchísimo a que toda la información que tenemos guardada en nuestras tablas, en nuestros índices, se comprima y se guarde en espacios, en los mismos espacios físicos, pero en un formato comprimido, y eso ayuda muchísimo tanto a leerlo como a almacenarlo. Esto, como, con la penalidad es que tiene cierta costo de CPU que se puede, pero no en nuestras pruebas no más del 10%. En casos extremos de altas modificaciones llega hasta un 15% máximo, y eso ayuda muchísimo a el desempeño en general. Disculpen. Quería hablar un poquito sobre la compresión de backup. La compresión de backup no está relacionada con lo que acabamos de hablar. Es una compresión que se maneja solamente para el I/O de cuando hacemos backup, y trata, válgame, disculpen que parece que el control está en otra. Disculpen un segundito. Les hablaba sobre la compresión de backup. Que no es la misma compresión que estamos hablando hace un par de minutos. Esta compresión se basa en que nosotros guardamos información en las bases de datos de forma comprimida o no, pero el backup sí comprime, independientemente del radio de compresión que se haya guardado en la base de datos, él comprime esas páginas en el momento de hacer el backup. Esto requiere un poquito más de CPU, pero requiere mucho menos espacio a la hora de hacer los backups, y eso nos ayuda muchísimo en ambientes muy grandes, donde tenemos ya las cintas al máximo, o tenemos discos duros intermedios para hacer backup con muy poca espacio libre. Otra cosa es que el restore detecta de manera automática si ese backup fue comprimido o no, y puede restaurarlo en la configuración actual que tenía la base de datos. Es decir, si teníamos una tabla que estaba comprimida o no, esa configuración va a seguir estando vigente en el momento que se restaure la base de datos. También se puede aplicar, o se aplica, para el log shipping. Recuerden que log shipping se basa en una técnica de hacer backups sucesivos del transact log de nuestra base de datos, y esos backups son transmitidos luego al otro servidor para ser luego aplicados. En esa situación también se puede aplicar la compresión de los datos del backup, y eso nos ayuda mucho a mejorar el desempeño para transmitir los logs. Recuerden el ejemplo de la imagen. Este puede ser un log que pese 20 megas, pero si ese backup se realiza por medio de esa opción con compresión, podemos tener un radio de compresión también hasta de 7 veces el tamaño comprimido. Fíjense que en la compresión, por medio de Manage Studio, hay una opción abajo que es la compresión haciendo backup, pero utilizando la compresión. Eso fácilmente lo tenemos acá. Se lo voy a luego. Esta es la sentencia o la sintaxis. Fíjense que lo único que cambia es que agregamos la opción compression, y luego automáticamente en ese mismo disco o en la misma cinta se hace la compresión del medio para para agrupar las páginas y tener técnicas de compresión, aunque son distintas esencialmente, que la compresión de las tablas tiene como objetivo lo mismo, es agrupar la mayor cantidad de datos posible en el menor espacio posible. Fíjense que un pequeño ejemplo. Nos ponemos la base de datos AttentiveWorks y podemos hacer un backup.
Vamos a opciones y podemos comprimir el backup aquí. Compress backup. Y el backup que hagamos, sea tanto full como diferencial, o si es simple, o de los logs, podría comprimirse, no importando el qué tipo de backup sea, sino el utilizar el mayor radio de compresión posible para poder mejorar el espacio de nuestro dispositivo de backup. Así, señores, vieron que es muy sencillo. Simplemente se trata de dos comandos, uno para analizar el estatus y el otro para hacer la compresión de los datos en nuestro sistema. Ahora viene usted. Bueno, eso fue esa pequeña sección de compresión de datos. Si ustedes tienen alguna pregunta, estoy totalmente a la orden para aclarárselas. Natalia me va a ayudar con el ambiente de preguntas y con gusto se las respondo de inmediato. Estamos ya listos para las preguntas. Natalia, no sé si me escuchas. Muy bien. Señor Eugenio pregunta que si se le va a proporcionar el material de la exposición. Natalia Suárez tiene toda la presentación. Ella podría hacérselas llegar. Por favor, hablen con ella. Ella va a estar pendiente en todas las sesiones. Ella le puede responder. Señor Jorge, ¿se puede hacer un alter de la tabla sin afectar la aplicación? Fíjense, cuando nosotros hacemos un alter de la tabla para comprimirla, no estamos modificando ningún parámetro lógico de la tabla. Es decir, la tabla se va a seguir accediendo de la misma manera que se accede normalmente. Es decir, no va a cambiar ni el select que le hagamos, ni el insert, ni el update que le hagamos sobre la tabla. Eso sí es del lado de cara a la aplicación. Por supuesto, en el momento que se le está haciendo el alter a la tabla para comprimirla, la tabla va a ser bloqueada y si la tabla es pequeña, eso se resolverá en un par de segundos. Pero si la tabla es considerablemente grande y es un sistema que estamos hablando de 24/7 y que no hay ventanas de mantenimiento, deberíamos buscar los espacios con menor tráfico para poder aplicar ese comando, dado que va a bloquear la tabla por esos 20, 30, 40 segundos o lo que necesita la tabla para hacer lo que necesita el manejador de base de datos para aplicar la compresión. En ese pequeño instante es que va a estar la tabla bloqueada. Como les dije, el resto de todos los comandos de DDL y MDL no van a variar en lo absoluto. La tabla va a seguir siendo una tabla como la conocemos. El señor Luis Miranda pregunta que es una compresión del tipo page. La compresión de tipo página, como les he hablado, existen dos tipos. El tipo registro, que está basado en el tipo de datos o en el tipo el tipo de datos que tenemos en cada una de las columnas y la posibilidad que tienen cada uno de esos tipos de datos en ser comprimidos. Ese es el tipo de registro, row. Y el tipo page de página es que físicamente aplicamos dos mecanismos, que es por prefijos, que intenta buscar patrones iguales y suplantarlos en la tabla. Eso es totalmente transparente para el usuario. Y el otro método que es compresión page que utiliza es la compresión por diccionario. Él busca datos iguales y se puede manejar en el mismo sitio. Otra pregunta que le hizo el señor David es, tengo una duda cuando habilito la compresión de los backup y tengo un robot que guarda la cinta comprimida, el backup se guarda, la cinta va comprimido por ese culeo o comprimido por los dos. En este caso es por ambos, estimado amigo. El manejador cuando está guardando y está llevando cinta, él hace el procedimiento de compresión. Luego, cualquier otro mecanismo que utilice la cinta para mejorar el espacio, será un mecanismo del fabricante.
es decir, se aplicarían los dos. Se aplicaría primero el de SQL y mientras está llegando la cinta ya fue comprimido por SQL Server. El resto lo hará el manejador de backup o el software de backup que ustedes utilicen. El señor Jorge dice que cómo se comporta la compresión en el momento de realizar procesamiento de cubos en el ambiente de Data Warehouse. Incluso la compresión en este caso, es donde nosotros tenemos los mejores resultados, es porque esas bases de datos, esas tablas, normalmente se leen de manera secuencial cuando se están reprocesando o refrescando los ambientes. En esa situación es donde tenemos mejor desempeño, porque por unas cuantas lecturas del disco se consigue muchísima información y se llenan más rápido los buffers para el análisis en Analysis Service. Entonces, los queries que estén tocando tablas que sean comprimidas van a tener un mejor desempeño casi de inmediato. Señor Joan, indica si hay versiones de SQL 2008 en español. Por supuesto, si las hay. Hay en más de 11 idiomas. El señor Berlin, o la señorita, señor Burlington o señorita Burlington, dice, ¿cuál es el costo en términos de procesador para mantener comprimir un esquema de datos? Eso depende de cuántas tablas van a ser compresas. También cuántos esos registros son actualizados. Si es un ambiente LTP, en las pruebas no mayor de 15% se está manejando la inversión en procesador que se tiene. Si tú tienes una base de datos con una curva normal de más del 70% de procesamiento, yo recomiendo que no utilicen compresión. Intente mejor actualizar sus procesadores antes de utilizar técnicas de compresión. ¿En qué momento puedo hacer compresión de los datos? Pregunta el señor Santos. Normalmente sería muy buena idea hacerlo en la noche. O en cualquier momento en su base de datos que sea bajo tráfico. Recuerden que cuando se comprime o se hace la tabla para comprimirla, esta bloquea la tabla por ese periodo de tiempo y esta puede afectar el desempeño de su aplicativo. Fíjense, estos sitios hablan sobre el MSDN, sobre la compresión y sobre páginas que hablan sobre el store procedure que les comenté y el uso del mismo. Estos links están disponibles como material. Seguimos con las preguntas. Señora Margarita pregunta, ¿cuál versión de SQL tiene que tener la opción de compresión? Es de Enterprise en adelante, es que tiene la opción de compresión. No está disponible ni en Express ni en Standard, solo está disponible para Enterprise. Señor Junior dice, si se habilita la compresión con row, con page, ¿cómo afecta el desempeño de las sentencias de initial y update? Fíjense que sí afecta un poco, y en las lecturas es donde hay una ganancia importante, pero en las escrituras y modificaciones es donde hay cierta penalización en procesador. Como les dije, cuando se va a insertar, no es tanto el problema. El problema está cuando se hace una actualización y esa actualización cambia el tamaño que se tenía previsto para esa página, y eso va a gastar un poco más de tiempo para reorganizar ese registro, pero como les digo, en no más del 15% se toma. Otra pregunta que me tienen acá. Es importante. Fíjese, el mecanismo que estamos proponiendo de backup con compresión con backup se hace al instante, es decir, si ustedes apliquen al backup y él inmediatamente está comprimiendo la data. No es, no es un proceso que se haga luego, sino se hace en el momento de hacer el backup. Señor Juan dice, ¿se puede comprimir file group o solo las tablas y backups? No, solo las tablas y los backups por el momento. Se incrementa porcentaje de uso CPU cuando se realizan lecturas sobre las tablas comprimidas en Data Warehouse.
por ejemplo, todas las de 15 días, sí, sí hay una penalización del CPU, pero si son lecturas, lo que se está manejando es mínimo la cantidad de CPU que se utiliza en esas marcaciones. Sobre todo cuando tienen CPU con un caché importante, por ejemplo, caché de 4 megas en adelante, todos esos mecanismos de compresión se alojan en esas áreas de caché y mejora muchísimo el desempeño, sobre todo en CPUs Xeon o del target de empresarial. Señor Nelson dice, por favor, no sé si tendrá tutoriales sobre el SQL. Fíjense que hay tutoriales excelentes en Internet, en Microsoft. Si pueden buscar en Bing, busquen SQL Server R2, el Developer Kit, o en TechNet pueden buscar información acerca de tutoriales. Y esta es la página de SQL, donde pueden llegar a los links de información de Learning, donde hay muchísimos webcasts y donde hay muchísimas presentaciones y hay muchísimos videos sobre alguna funcionalidad que ustedes desean revisar. Sí, dice el señor Edwin, pregunta que con SQL 2008 también se puede hacer esos tipos de compresión o solo es para R2. No, este tipo de compresión se pueden hacer tanto en 2008 como en 2008 R2. En ambas ediciones se pueden hacer. El señor Héctor Prisciliano, disculpe si lo pronuncio incorrecto. ¿Tú recomendarías compresión Page para OLAP y compresión Row para OLTP? En efecto, el Page, la compresión tipo Page es una compresión que es más invasiva en términos de tamaño y radio de compresión, donde algunas modificaciones de esas páginas cargan más al procesador que las simples lecturas. Las simples lecturas en procedimientos OLAP serían muy interesantes, incluso que experimentaran para ver la mejora que hay en los store procedures, en los queries que se le hagan de lectura. En OLTP, como hay mucha escritura, la compresión es muy simple. La compresión que recomendaría sería del tipo row o registro. ¿Para qué? Para que él simplemente tome los campos y haga una compresión simple, simplemente eliminando los espacios en blanco o los espacios no utilizados de esos campos y hacer una compresión sencilla, pero igual de eficiente. A la orden, señor Héctor. Tengo una pregunta adicional del señor Juan. El señor JS dice, una vez que se hace la compresión se puede dar vuelta atrás, porque como mencionaste es bueno en el ambiente de lectura, pero, wow, disculpen, se cayó mi ventana de preguntas y respuestas. En el ambiente de lectura, pero en la escritura tiene un poco de desventaja, entonces se puede volver a la anterior, por supuesto. Se recuerdan en la ventana donde le damos la opción, o en el comando le damos la opción que era del tipo page o el tipo row, podemos poner la opción non, en español sería none, se escribiría literalmente. Y si puedo hacerle una pequeña demostración al señor JS, fíjense, disculpen, estaba ya bloqueada. Acá, aquí nosotros comprimimos acá. Estamos dándole vuelta atrás. Y aquí estoy descomprimiendo la tabla. Estoy eliminando el factor de compresión. Si vuelvo a ejecutar mi comando para revisar las páginas, reviso que están otra vez en 1438. Es decir, revertí en la compresión. Cualquier tipo de compresión que se haya elegido, tipo row o page, se puede deshacer sin ningún problema. Respondiendo a la pregunta de nuestro amigo JS. Tengo otra pregunta que está apareciendo acá. Dice Jorge, ¿es posible comprimir una sola tabla? ¿Y cómo? Viene tarde. Sí, de hecho se hace por tabla. Se debe aplicar tabla por tabla, eligiendo el tipo de compresión que queramos, del tipo row o page.
Bueno, señores, muchísimas gracias por asistir. Estamos a la orden. Mi correo electrónico es csembo@gmail, como está acá. Estoy a la orden para hacer cualquier consulta sencilla o una pequeña duda que se les pueda suscitar. De nuevo, muchísimas gracias por su atención y bueno, que sigan disfrutando del maratón de SQL y que pasen muy buenos días. Hasta luego.